Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. El Imperio Alemán se creó formalmente el 18 de enero de 1871. Anteriormente, en otro video, yo les hablé de ese imperio y de quién hoy podría gobernar en el caso muy hipotético de que se restableciera. Pero en este video les voy a hablar de algunos otros estados alemanes que dejaron de existir. Y es que en algún momento de la historia, lo que hoy es Alemania, llegó a tener más de 20 estados monárquicos, que eran principados, grandes ducados, pequeños reinos y ducados, de los cuales yo les voy a presentar las líneas de sucesión para que podamos descubrir quiénes serían hoy los gobernantes de esos estados o quiénes podrían ser considerados los pretendientes. Desde luego que me es imposible mencionarles de todos los estados alemanes, así es que simplemente les voy a mencionar los más importantes, comenzando con el Reino de Prusia. Este reino existió desde el año 1701 al año 1918. En el caso de Prusia, una vez que se unifica Alemania en un imperio, pues fueron los monarcas de Prusia los que gobernaron todo el imperio alemán y se consideró que Prusia era el estado líder. Esta línea de gobernantes, se las voy a mostrar muy rápido, perdieron el trono con la caída del imperio alemán luego de la desastrosa derrota que Alemania enfrentó en la Primera Guerra Mundial. Como ya sabrán, pues Alemania hoy ya no es una monarquía, y Prusia como nación ya no existe. Pero aquí les muestro muy rápido la línea. Tenemos a Guillermo II, que fue el último emperador alemán, y también fue el último rey de Prusia, porque él ostentó ambos títulos. Él por parte de madre y padre descendía de muchos otros monarcas, incluyendo a la reina Victoria. Pero si seguimos a sus descendientes, vamos siguiéndolos aquí, que de hecho pasaron su vida en el exilio y pues que ya no ostentaban los títulos oficialmente. Aquí vamos avanzando y llegamos a Jorge Federico de Prusia, que es un empresario y es considerado el pretendiente al trono de Prusia o el jefe de esa casa real. En este caso, él sí ha pedido indemnización por parte del gobierno, esto por las propiedades y objetos que en algún momento fueron de su familia. Sin embargo, pues las disputas no han llegado mucho y por el momento pues los títulos que en algún momento su familia tuvo ya no existen. Así que más bien a él se le considera el jefe de la línea Brandenburgo-Prusiana de la casa de Hohenzollern. Y pues él está casado y tiene hijos, así que aquí va a haber continuidad para esta línea, no se va a extinguir. Y ahora pasemos con el reino de Baviera. Este anteriormente había sido un electorado, pero se convirtió en un reino en 1806. Fue anexado por el Imperio Alemán y después de Prusia a este se le consideraba el segundo imperio más grande y más importante. En este caso, la casa que reinó fue la casa de Wittelsbach, pero aunque ellos siguieron teniendo títulos durante la existencia del Imperio Alemán, pues cuando el imperio llega a su fin en el año 1918, Baviera también se convierte en una república y la monarquía deja de existir. Y ahora pasemos rápido al árbol porque ya les hice un video más detallado, pero aquí está el último rey que tuvieron, que fue Luis III. Si nosotros lo vamos siguiendo, aquí síganme, vamos a llegar hasta Francisco, duque de Baviera, quien es el actual jefe de la casa Wittelsbach y quien sería el pretendiente al trono de Baviera. Él es considerado un personaje importante en cuanto a la cultura porque hace muchos eventos, no nada más para monárquicos, sino que también quiere o está intentando destacar tanto la historia como la cultura, no solo de su familia, sino también de Baviera. El detalle con él es que no tiene hijos ni está casado. De hecho, él es abiertamente homosexual, tiene a su pareja desde hace ya 40 años, por lo que no tiene un heredero directo, sino que más bien su heredero es su hermano menor, Max Manuel, aquí lo tienen ustedes, quien sí está casado, pero solo tiene hijas. Aquí vemos, por ejemplo, que la mayor es la princesa heredera de Liechtenstein, porque está casada con el príncipe, o sea que en un futuro ella va a ser la consorte de ese principado, por lo tanto ella y sus hijos tienen títulos legítimos. Que en el caso de Sofía también hay otro dato muy interesante que también ya les hice un video más detallado explicándoles esto, pero a ella es a quien se le considera el futuro de esta línea alternativa al trono británico, que es la línea jacobita o la línea católica. En este caso, pues toda esta rama se consideraron pretendientes jacobitas al trono británico, pero sobre todo al trono de Escocia, en caso de que se separaran por alguna razón. Digo, es un caso súper hipotético, pero bueno, desde luego que pues ni Sofía ni su familia reclaman nada que tenga que ver con eso. Pero como dato aquí se los coloco, ella además de que tiene sus títulos que sí son actuales por parte de su esposo, pues también tiene esa característica, por decirlo de alguna forma. Pero en lo que tiene que ver con Baviera,
pues a ella no se le considera la heredera ni mucho menos, porque resulta que en este caso, pues las mujeres no podían heredar el trono de Baviera. Así es que si me siguen, vamos a encontrar al varón que sigue en el orden, que aquí van viendo ustedes que también es descendiente del último monarca, que fue Luis III, solo que a través de su hijo menor, el príncipe Francisco, y así llegamos al príncipe Luitpold, que aquí también ya tiene su heredero, como lo pueden ver ustedes, así que no se interrumpe realmente tampoco la línea, y en el caso de ellos pues serían herederos, porque hasta el momento pues acá tenemos el que es el jefe de la casa, el pretendiente, y quien ahora está llevando todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura y pues que tiene el apoyo de los pocos monárquicos que hay, que es Francisco, considerado por muchos duque de Baviera, aunque ese título ya no existe. Y una vez terminamos con Baviera, vamos a pasar al reino de Sajonia. Este permaneció activo desde el año 1806 hasta que llegue el Imperio Alemán y luego este cae y pues ya, actualmente esa monarquía ya no existe, está gobernado como una república. Pasando al árbol, aquí tenemos al último monarca, que fue Federico Augusto III. Aquí chisme y dato curioso, él y su esposa terminaron anulando el matrimonio porque el padre de Federico la acusaba a ella de adulterio, ella lo acusó de maltrato y pues el pobre de Federico quedó en medio viendo cómo su padre y su esposa se peleaban. Al final Federico se quedó con los hijos, pero permaneció soltero y le dio a su ex esposa una buena anualidad. Y esto además de que es interesante, pues también es un poco curioso, porque realmente el problema no era entre Federico y su esposa. De hecho se dice que cuando él se separa de ella, él queda bastante triste, por eso es que ya no vuelve a casarse ni nada, y que ni siquiera le gustaba que hablaran mal de ella en su presencia. Pero bueno, vayamos con la línea actual, y en este caso tenemos dos pretendientes. La razón de que existan dos pretendientes aquí es que María Manuel de Sajonia, que aquí lo pueden ver ustedes, que fue el último jefe indiscutible, muere sin hijos, y después hubo desacuerdos entre quién debería ser el siguiente heredero. Algunos apuntaron al hijo de su hermana, aquí lo ven, porque pues en el orden de nacimiento no podría ser lo correcto. Sin embargo, pues otros apuntan a otro candidato, que lo vamos a encontrar aquí a través de otra línea, que es meramente masculina. Aquí vemos que es a través del hijo menor de Federico Augusto, el príncipe Ernesto. Esta se alega que es la correcta porque se apegaría a las reglas de sucesión que tenía Sajonia, en donde siempre se fue pasando el trono de varón a varón. Por eso es que se alega que esta que es masculina meramente debería de ser la correcta. El problema con esta línea o el detalle es que, a ver si aquí me siguen, está el príncipe Jorge Timo, pues él para muchos hizo algo que interrumpe el reclamo, y es que se casó con una plebeya que era hija de unos carniceros. Y aquí antes de seguir les cuento un chisme. Este matrimonio en su momento fue considerado como un cuento de hadas, muy romántico, pero terminó siendo horrible porque Timo se hizo adicto a la morfina y tuvieron muchísimos problemas económicos, pero de verdad muchísimos. También tuvieron problemas de violencia, separaciones y muchas cosas malas, así que pues al final la familia terminó siendo bastante disfuncional. Y el descendiente actual aquí lo pueden ver, que es Daniel, duque de Sajonia para muchos, que sin embargo pues esta jefatura, no la pretensión y todo está en disputa. Acá está el otro candidato, ya saben. No, de este lado, Alejandro, que es el otro candidato, él alega que a él le corresponde, ¿no? Porque sus antepasados pues no hicieron matrimonios completamente desiguales y está antes que el otro pretendiente, pero de este lado Daniel alega, como lo hizo su padre, que ellos siguieron la línea masculina, no, y que el otro pues era la línea femenina, y que acá el matrimonio pues no es tan importante porque ya no estamos hablando de una sucesión al trono, no, sino de una jefatura, pero pues ahí está la disputa y ahí está el detalle con esta casa real. Ahora vamos a movernos hasta el reino de Württemberg. Este existió del año 1805 hasta 1918. Anteriormente también había existido un ducado, que es bastante antiguo porque existió desde 1495. Pero bueno, el reino como tal pues llegó a su fin con la Revolución Alemana, el rey tuvo que abdicar y todo lo que ya sabemos. Hoy en día lo que fuese este reino es un estado alemán, claro que ya no es una monarquía ni mucho menos, pero vamos con lo que tiene que ver con la línea de gobernantes. Nos ubicamos en el último rey que fue Guillermo II de Württemberg, quien aunque se casó dos veces, pues no tuvo hijos varones y a su muerte en el año 1921, la rama real principal de la casa que había gobernado Württemberg se extinguió, ya que ellos tenían la ley sálica y Guillermo solo había dejado hijas. Por lo tanto, se tuvo que buscar el siguiente varón,
que fue un pariente lejano suyo, Alberto, duque de Württemberg, a quien les voy a colocar acá para que me vayan siguiendo, porque a él se le consideró entonces el jefe y pretendiente de la realeza de Württemberg. Y si continuamos con sus descendientes, vamos a encontrar al pretendiente actual. Y la jefatura fue pasando a sus descendientes, aquí tenemos a su hijo, pero por aquí hubo un detalle con este pretendiente de aquí, porque él renunció a sus derechos para él y sus descendientes, que perdónenme, los voy a decepcionar, pero no encontré el chisme de por qué renunció. No supe bien si era por el matrimonio o por alguna otra situación, pero bueno, el punto es que la jefatura, los derechos y todo eso pasó a su hermano menor, aquí lo pueden ver, que por cierto se casó con una mujer que pertenecía a una de las ramas menores de la Casa Borbón, aunque también ella no pertenecía pues a una familia real gobernante ni nada, pero se los dejo como dato curioso. Aquí también en su hijo me voy a detener porque aunque ya falleció pasó algo muy interesante, y es que él se casó nada más y nada menos que con la princesa Su, que en realidad esto de princesa era cortesía, pero que si ustedes ven aquí, pues ella era nada más y nada menos que descendiente de Guillermo II, ese hombre que solo tuvo hijas, aquí pueden ver, y fue justamente de su hija mayor. Así es que pues acá se juntó, ¿no? Tanto el que fue el último rey con el que fue su heredero, y aquí podemos ver el resultado, que de hecho es el actual jefe no indisputado de esta familia, podría considerarse también el pretendiente, y él es bastante joven, tiene 29 años, no es una figura muy superpública, pero sí tiene algunas funciones, sobre todo ceremoniales, que tienen que ver más que nada con el legado de su familia. Y a continuación está el Gran Ducado de Baden. Este existió como estado soberano entre 1806 y 1871. Luego, al igual que los demás, fue parte del Imperio Alemán hasta la Revolución, después fue parte de la República de Weimar, y pues ahora es simplemente parte de Alemania, claro que la monarquía ya no existe. Y ahora revisemos la línea de sucesión. Aquí tenemos para empezar a Federico II, que fue el último Gran Duque de Baden. Él, sin embargo, no tuvo hijos legítimos, y entonces su heredero o la jefatura, porque después se abolió esta monarquía, tuvo que pasar a uno de sus parientes, y ese fue nada más y nada menos que el príncipe Maximiliano de Baden. Él además también fue el último canciller de la Alemania imperial. Y como dato curioso, y más que nada chisme, pues él a nivel personal tuvo que enfrentar con muchos chantajes y situaciones extrañas porque era homosexual, así es que pues muchos de sus amantes o conocidos de sus amantes pues lo chantajearon, le sacaron dinero, lo amenazaron y pasaron cosas así, porque pues era una época en la que se tenían que guardar todavía las apariencias, sobre todo en el tema de la realeza, pues era muy delicado el salir y aceptar abiertamente una homosexualidad, porque eso implicaba o ponía en duda la sucesión, así es que por eso él, sobre todo al inicio de su carrera política y demás, tuvo que mantenerlo muy en privado, y por el bien de la sucesión pues se casó y tuvo hijos. Vamos a seguir la línea, aquí vamos encontrando a quienes siguieron heredando la jefatura. Me detengo aquí en Bertoldo porque él estuvo casado con la hermana del fallecido Felipe duque de Edimburgo, así es que los descendientes de esta pareja, no su hijo, pues fue sobrino de Felipe duque de Edimburgo, quien fuera consorte de la también fallecida reina Isabel II. Pero bueno, enfoquémonos en Baden, aquí vamos a encontrar al pretendiente actual, que es Bernardo, tiene 54 años, él es abogado mercantil y también estudió administración de empresas. En este caso, pues él es cercano a la familia real británica, precisamente por esto que les menciono del príncipe Felipe, así es que tanto él como su familia han asistido a eventos importantes, como el funeral del príncipe Felipe y esas cosas. En este caso, desde luego que los títulos que a él se le pueden otorgar son por cortesía, porque esos títulos ya no existen. Pero pues nada, él está casado, tiene hijos, así que aquí también va a haber alguna continuidad con lo que es esta línea. Y aquí terminamos con esto, y ahora vamos a pasar al Gran Ducado de Hesse y del Rin. Este Gran Ducado existió desde el año 1806 hasta 1918. Anteriormente había sido otro estado conocido como Landgraviato de Hesse y Darmstadt, por lo que también se le conoce como Hesse-Darmstadt. En su momento este formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico, luego de la nueva Confederación del Rin de Napoleón, pero finalmente como Gran Ducado se unió al Imperio Alemán en 1871 y pues ya saben, llegó a su fin con la Revolución y todo lo que pasó en 1918. Este en particular fue reemplazado por el Estado Popular de Hesse y hoy simplemente es un estado que forma parte de Alemania.
Y ahora vamos a revisar la línea partiendo desde el último gran duque, que fue Ernesto Luis, gran duque de Hesse. Él a través de su madre era nieto de la reina Victoria y era hermano de Alejandra, la última emperatriz rusa, que pues murió, ¿no?, cuando fue la masacre de los Romanov y todo eso que ustedes ya saben. Pero vamos a enfocarnos aquí en Ernesto, porque les tengo un chisme. Su primer matrimonio con la princesa Victoria Melita fue totalmente horrible. Ellos se peleaban físicamente, nunca se llevaron bien, se regañaban constantemente, no tuvieron hijos varones, solo tuvieron una niña que por desgracia murió teniendo 8 años, y eso pues rompió totalmente la relación entre ellos, así que terminaron separándose. Pero la separación fue bastante dramática porque ella comenzó a declarar que su esposo, Ernesto, era homosexual y que se acostaba con todos los empleados de la familia. Así que pues luego de eso ya se dio el divorcio y ellos tomaron caminos separados. Ernesto, por cuestiones de sucesión, tuvo que volverse a casar, pero esta vez la verdad es que su matrimonio fue bastante tranquilo, incluso se dice que fue feliz. Y en este segundo matrimonio, que fue con la princesa Leonor, sí tuvo varios hijos, pero aquí hay una tragedia que también les voy a contar. Y es que resulta que quien fuera su heredero, aquí lo pueden ver ustedes, Donato, él se casó con nada más y nada menos que Cecilia de Grecia y Dinamarca. Ella era otra hermana del fallecido Felipe Duque de Edimburgo. Así es que pues también aquí estaba, ¿no?, esa conexión con el que fuera consorte de la reina de Gran Bretaña. Sin embargo, tanto Donato como su esposa y sus hijos fallecen en un accidente aéreo. Así es que realmente pues nunca pudieron ejercer ningún tipo de jefatura de la casa ni nada de eso y tuvieron un final bastante trágico. Ahora, como pueden ver ustedes aquí, Ernesto tuvo otro hijo, quien fue Luis, príncipe de Hesse y del Rin. Él hizo un matrimonio dinástico, pero no tuvo descendencia, así que decidió adoptar a un primo suyo llamado Moritz, quien también pertenecía a esta familia, nada más que ya la familia más extendida. Y en el caso de Moritz, pues fue declarado su heredero y a la muerte de Luis a él se le consideró el jefe y el pretendiente de esta familia o de esta línea. En el caso de Moritz también les tengo información interesante y es que por parte de padre es que él pertenecía, ¿no?, a esta familia de Hesse, su padre fue landgrave de Hesse y todo eso, pero por parte de madre él perteneció a la realeza italiana porque su mamá fue la princesa Mafalda de Saboya, que era una de las hijas del rey italiano Víctor Emanuel III. Pero tristemente Mafalda murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, así que pues también esta familia no tuvo esta parte trágica que les dejó parte de esta Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, si nosotros seguimos la línea, aquí está el jefe actual, Donato, de 68 años. Él, además de que tiene la jefatura y la pretensión y todo eso, pues también es presidente de algunas asociaciones, sobre todo algunas que buscan conservar la historia de su familia. Él está casado con una prima lejana, tiene hijos, y además de todo, pues su familia y él han sido cercanos a la realeza británica. En su momento él fue muy cercano a la reina Isabel II, y por lo tanto él estuvo presente en el funeral de la reina, en la coronación del nuevo rey Carlos III, y como tiene hijos, pues aquí también va a haber una continuidad. Tampoco no hay disputa, por lo menos en lo que tiene que ver con la jefatura. Y continuemos con el Gran Ducado de Oldenburgo. Este Gran Ducado fue una monarquía constitucional desde 1815. Fue parte del Imperio Alemán, aunque no fue uno de los estados más importantes, pero al igual que los demás, pues dejó de existir como monarquía hasta 1918. Curiosamente, este Gran Ducado estaba formado por 3 territorios que estaban separados, los cuales eran Oldenburgo, Eutin y Binkenfeld. Ahora estos son estados alemanes que tienen otros nombres, pero bueno, vamos a lo que tiene que ver con el Gran Ducado como tal, y la casa reinante fue la casa de Oldenburgo, que de hecho dio varios gobernantes a países, sobre todo escandinavos. Y ahora vayamos con la línea de sucesión, partiendo desde el último gran duque que fue Federico Augusto II. Aquí les menciono que su esposa, la duquesa Isabel, era hermana mayor de Hendrik, y por si no les suena a él, pues les cuento que él fue el príncipe consorte de los Países Bajos como esposo de la reina Guillermina de los Países Bajos, por lo que los hijos de esta pareja fueron primos hermanos de la nueva reina de los Países Bajos, Juliana, de quien desciende el rey actual, Guillermo. Pero vamos a volver con lo que tiene que ver con Oldenburgo, y si nosotros seguimos con esta línea que no se interrumpe, vamos a llegar a Cristian, duque de Oldenburgo,
que tiene 68 años. No oficialmente, claro, pero él es considerado por algunos monárquicos como el duque de Oldenburgo y jefe y pretendiente del ducado, aunque claro que eso ya no existe, pero pues él sigue siendo un personaje con cierta relevancia cultural, aunque no es muy público y no tiene una gran participación, pero bueno, pues aquí se los dejo. Y a continuación tenemos el Principado de Lippe Detmold. Este surgió durante el Sacro Imperio Romano Germánico, pero fue reconocido principado hasta 1789. Después fue independiente hasta que se unió a la Confederación de Alemania del Norte en 1866 y terminó convirtiéndose en uno de los estados del Imperio Alemán en 1871. Sin embargo, no tenía mucha importancia porque su economía se consideraba muy mala, pero pues nada, la monarquía, que fue constitucional, terminó al igual que todas las demás en 1918. Y para conocer al pretendiente, vamos a ubicarnos en el último príncipe que fue Leopoldo IV, quien, por cierto, impuso una rama nueva cuando llegó al trono, porque su pariente y predecesor Alejandro, príncipe de Lippe, fue declarado legalmente incapaz de gobernar, ya que tenía problemas mentales, no se casó ni tuvo hijos. Así es que Leopoldo, que era su pariente, terminó quedándose con ese trono, y en su caso él sí tuvo varios hijos. Sin embargo, con ellos pasa algo que de hecho es muy típico de este tiempo, y es que los hijos mayores de él se unieron al nazismo. De hecho, a uno de ellos se le considera el primer príncipe alemán que se unió a este movimiento. Pero además del nazismo, algunos también hicieron matrimonios que se consideraron desiguales. Por eso es que la jefatura, las propiedades y todo lo demás, según lo especificó Leopoldo en su testamento, pasó directamente a su hijo menor, aquí lo pueden ver ustedes, Armin, que además fue el único hijo que tuvo con su segunda esposa. Él eventualmente, a la muerte de su padre, pues sí, se convirtió en jefe de la casa Lippe y también en administrador de las propiedades, de la familia, así que a la muerte de su padre, pues él fue la persona que se quedó como jefe de la casa de Lippe, también como administrador de algunas propiedades que esta familia sí pudo conservar, como el castillo de Detmold. El problema es que resulta que Armin no estaba contento, no quiso el cargo y esperó unos meses después de la muerte de su padre para abdicar tanto la jefatura como la administración a uno de sus medios hermanos mayores, estos que ustedes ven acá que fueron descalificados por su propio padre. Bueno, pues a ellos les comienza a pasar los cargos y esto desde luego que desató un enorme escándalo. La prensa lo criticó muchísimo, pero sobre todo muchos miembros de la familia también comenzaron a oponerse a esto, alegando que si habían sido descartados pues había sido por algo, no que él no tenía derecho a entregarles a ellos pues toda la herencia familiar, y entonces se decidió al final que se le dejaría la jefatura y la administración al mayor de los príncipes de la línea Lippe que viviera en Alemania. O sea, la condición es que perteneciera a esta familia aunque fuera extendida, pero que viviera en Alemania. Sin embargo, esta decisión, aunque se hizo de acuerdo, o sea, se juntaron varios príncipes y se hizo esta decisión, pues hubo otras personas de la familia que la criticaron, que no la aceptaron, que no estuvieron de acuerdo y comenzaron a pelear también el querer tener la jefatura de esta casa. Así es que al final lo que hizo Armin es que pues decidió mejor él mantener legalmente la administración de las propiedades, la jefatura y pasárselas a su hijo, tal y como lo había querido su padre, no que eso fue lo que especifica en el testamento. Y pues aquí lo pueden ver ustedes, él es Esteban, tiene 64 años, está casado, tiene hijos, ostenta la jefatura, ostenta también la administración de las propiedades. Él además de todo pues es abogado, no, sí hace mucho por tratar de rescatar la historia de su familia, también pues esta parte cultural y todo eso. Pero pues acá también les dejo estas personas que en su momento les digo, ya cuando vieron que había como pues todo este pleito o toda esta situación en la que pues no se ponían de acuerdo, como que Armin no quería la jefatura, ellos se metieron y empezaron a pelearla, pero pues bueno, aquí está ya, chicos y chicas, y ya con esto terminamos el Principado de Lippe. Ahora vamos con el Principado de Waldeck y Pyrmont. Este primero fue un condado que igual se originó en la Edad Media, pero que alcanzó su condición independiente, por decirlo de alguna forma, hasta el año 1712, cuando fue elevado a la categoría de principado.
fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, de la Confederación del Rin, la Confederación Alemana y desde luego que el Imperio Alemán, pero también su monarquía se vino abajo en 1918, cuando se dividió entre Hannover y otras provincias que hoy ya tampoco existen como eran antes, pero bueno, básicamente tenía territorios en lo que actualmente es Hesse y Baja Sajonia. Ahora vayamos con la pretensión y pues primero que nada tenemos al último príncipe que fue Federico, aquí lo pueden ver ustedes, cuya esposa era nada más y nada menos que hermana de la reina consorte holandesa Emma, esposa de Guillermo III y madre de la reina Juliana. Por lo tanto, pues aquí también está esta conexión con los Países Bajos. Pero bueno, Federico pues se casó y aquí está su hijo y heredero Josías, que claro que nunca asumió ningún trono, pero en su caso, bueno, hay unos datos muy interesantes, porque él participó en la Primera Guerra Mundial, donde sufrió heridas muy serias. Después de eso siguió los acontecimientos políticos, se une al partido nazi, donde destacó muchísimo, incluso Hitler fue padrino de su hijo varón. Y es precisamente por todo lo que desempeña él durante el nazismo, que fue arrestado en el año 1945 y acusado de muchos asesinatos, entre los que destaca haber estado a cargo de un campo de concentración y algunos crímenes que se dieron en él. Fue condenado, pero fue liberado por motivos de salud en 1950. Sin embargo, aún estando liberado, pues muchas acusaciones lo persiguieron, principalmente por homicidio. Al final, la verdad es que no pasó nada con las acusaciones y pues él siguió su vida, se casó con una de las hijas del ex gran duque de Oldenburgo, Federico Augusto, ¿se acuerdan que se los mencioné? Que bueno, ella tampoco ya no tenía títulos, pero pues igual se los dejo como dato curioso. El hijo de esta pareja es el actual jefe de la casa y pretendiente, que además heredó algunas propiedades, principalmente el palacio residencial Arolsen, donde vive él con su familia. Él se dedica particularmente a preservar valores históricos y arquitectónicos de la región, así como otras actividades que tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Él no es un personaje súper público, pero bueno, aquí está, tiene 87 años, está casado, tiene hijos, así es que pues aquí estaría la continuidad para este reclamo, o más bien esta jefatura. Y a continuación tenemos el ducado de Brunswick. Este en algún momento fue un principado, pero terminó siendo ducado después de 1814, cuando fue decretado por el Congreso de Viena. El ducado formó parte del Imperio Alemán y fue disuelto después del final de la Primera Guerra Mundial, al igual que todos los demás. Después de eso, su territorio fue incorporado a la República de Weimar, pero hoy en día el territorio que abarcaba este ducado se encuentra en el estado alemán de Baja Sajonia. La dinastía que gobernó, ahora les voy a mostrar qué fue lo que pasó con ellos, porque este es un caso bien interesante. Resulta que Guillermo, que fue el penúltimo duque y que provenía de todos los duques anteriores, murió sin hijos legítimos, y entonces el ducado tendría que haber pasado a manos de Ernesto Augusto, que era un primo lejano, pero era a quien le tocaba por descendencia masculina. Ernesto, les comento rápido, él era además el heredero al trono de Hannover, que sin embargo dejó de existir porque fue anexado por Prusia en 1866. Hannover, pues también fue un reino situado en lo que hoy es Alemania, pero fue gobernado por la familia real británica. Más bien, la familia real británica actual sale de Hannover por un tema que tiene que ver con la religión, ya se los expliqué en otro video, pero el punto es que están súper emparentados. De hecho, aquí les voy a mostrar cómo uno de los hijos menores del rey Jorge III se va a gobernar Hannover, que por mucho tiempo estuvo unido al Imperio Británico porque pues lo gobernaba la misma persona por herencia. Sin embargo, cuando llega la reina Victoria a Gran Bretaña, ella no puede gobernar Hannover porque Hannover tenía, pues en su sucesión se le daba prioridad a los varones y todavía había pues otros elegibles, así es que por eso ahí es donde se separa de alguna forma las cosas. Pero bueno, el punto es que Ernesto habría heredado el trono de Hannover y también habría heredado el ducado de Brunswick. Aunque aquí con el ducado de Brunswick pasaron muchas disputas. Prusia no quería reconocerlo a él, ¿no? Porque habían tenido esta complicación con Hannover y todo eso. Pero pues al final él terminó siendo, pues sí, heredero, aunque no le sirvió de mucho porque pues ya no existió tampoco después esa monarquía. Pero bueno, él estuvo casado con la única hija del emperador alemán Guillermo II, la princesa Victoria, en lo que muchos consideran que fue algo estilo Romeo y Julieta, porque pues ellos venían de territorios que habían sido enemigos, ¿no? Ella
de Prusia, Alemania, el de Hannover, que básicamente se lo había anexado Prusia, pero se dice que se enamoraron, otros dicen que no, que fue un acuerdo entre países, pero el chiste es que a ella no le tocó realmente ningún trono, no ni Hannover ni el ducado de Brunswick. Sin embargo, pues se queda con la jefatura y la pretensión tanto a Hannover como al ducado de Brunswick. Y si ustedes me siguen, vamos a ver cómo a través de su hijo mayor y luego el hijo mayor de este, vamos a encontrar al pretendiente actual, que es el príncipe Ernesto Augusto. Él pues es un personaje bastante polémico, ha estado en muchas situaciones incluso legales, no también incluso ha tenido disputas con sus hijos por el tema pues de las propiedades, del dinero. Actualmente está casado, aunque separado, de la princesa Carolina de Mónaco, con quien también tiene una hija. Y pues como dato curioso de esta familia, acá si nosotros nos regresamos, vamos a encontrar que también se emparentaron con la familia real griega y por lo tanto aquí también encontramos a la reina consorte de España, Sofía, y por lo tanto de aquí también descienden el rey actual de España. Acá está también lo que tiene que ver con Grecia. Bueno, Constantino II ya falleció, pero el que sería el nuevo pretendiente al trono griego. Pero bueno, jefatura y lo que tiene que ver con Hannover y con Brunswick pues está aquí, lo pueden ver ustedes. Pero continuando vamos a pasar con el Principado de Reichsgratz, que este estuvo activo desde 1806 hasta 1918 y fue gobernado por miembros de la Casa Reuss. Este tiene su origen en el Condado Imperial, que lleva ese mismo nombre, y que se extinguió en el siglo XVII. Esta monarquía, sin embargo, como principado, pues llegó a su fin al igual que todas las demás con la Revolución de 1918. Y ahora para la línea vamos a enfocarnos en el último gobernante, que fue Enrique XXIV, aquí lo pueden ver ustedes, quien sin embargo nunca se casó y tuvo algunas discapacidades físicas y mentales que de hecho no le permitieron gobernar. Él tuvo un regente y a su muerte en el año 1927, la línea principal masculina de esta casa pues llegó a su fin. Sus títulos y la jefatura de la casa pasó entonces a manos de su pariente, quien de hecho estaba gobernando otro principado alemán. Aquí lo pueden ver ustedes, el Principado Rus-Griera, que antes de hablarles de la línea les voy a hablar de una vez de este principado, porque al igual que el anterior, pues también sucedió al condado de Rus hasta que se elevó a principado en el año 1806. En este caso, la línea de gobernantes surge de la otra línea del otro principado que les dije. De hecho, si se fijan, llevan el mismo primer nombre porque pues estaban muy emparentados y a este se le conoció como la línea menor o la línea junior, mientras que a la otra que les platiqué hace poquito que se extinguió totalmente, pues se le consideraba la línea mayor o la línea senior. Pero pues como esa se extinguió ya con este Enrique XXIV, pues entonces todo se concentra ya en esta línea, que es la línea menor. Y entonces, bueno, el resultado es que todo termina pasando a Enrique XXVII, que era de esta línea menor o línea junior, aunque pues ya también como la señora había pasado, pues podemos decir que se unificaron ambas líneas y que se hubieran unificado ambos principados, pero pues el hijo de él y su heredero, Enrique XXIV, pues realmente no hereda nada porque pues la monarquía se abolió, así que únicamente tuvo títulos ceremoniales y la jefatura de ambas casas reales. Él destaca porque fue muy aficionado al teatro y de hecho hizo inversiones importantes. También fue miembro del partido nazi. Y aquí tenemos una situación con él, y es que resulta que él nunca se casó ni tuvo descendencia conocida. Él además terminó siendo arrestado por el ejército soviético y desapareció en un campo de concentración, casi seguramente ahí murió, pero pues el punto es que con él se extinguió otra vez esta línea y ahora sí ya se extingue la línea pues principal porque ya no estaba la línea senior, aquí era la línea junior que era la esperanza y también con él se extingue. Pero antes de morir, él adoptó a un pariente suyo, aquí lo pueden ver ustedes, Enrique IV, para que pues pudiera continuar con la jefatura, algunas gestiones, y pues él nos va a llevar al actual jefe o pretendiente, pues tanto de la línea senior como de la línea junior, que se juntaron como quien dice los dos principados, y aquí está, él tiene 73 años, él está casado con una baronesa, tiene hijos, no es una figura así súper pública, pero pues aquí está. Y antes de terminar con lo que tiene que ver con estos principados, pues les menciono que por acá hubo otra situación con este otro pariente que ustedes ven acá, también se los coloqué, quien también en su momento pues alegó no tanto la jefatura, sino más bien él quería las propiedades
y en este caso su esposa, que además era miembro de otra casa alemana, la casa de Mecklemburgo-Schwerin, también estuvo peleando la restauración de propiedades, pero pues realmente no llegó muy lejos o no llegó a ningún lado este reclamo, y más bien se los pongo porque aquí hay chisme. El hijo menor de esta pareja fue arrestado porque a él se le consideró una figura central de un grupo terrorista llamado Unión Patriótica, que supuestamente estaba preparando el derrocamiento violento del sistema político de Alemania. Es un cargo súper serio que además es bastante reciente, todavía están investigaciones y todo eso, pero pues bueno, no tiene que ver directamente con la jefatura, pero igual se los coloco porque nos gusta el chisme. Y pues realmente nada, chicos y chicas, con eso concluyo. Como les decía al inicio, no les estoy colocando todos porque son demasiados. Y hay algunos que están como que ya más complicados de desenredar. Pero bueno, les coloqué algunos que ya había utilizado para otros videos. Por ejemplo, de Hannover ya les había hablado. De Baviera también cuando hice la línea jacobita. Pero había otros que no se los había mencionado. Y pues ahí disculpen mi alemán, chicas, chicos, yo no hablo alemán. Intenté pronunciar lo mejor que pude, pero no, es bien complejo. Así es que intenté hacer mi mejor esfuerzo. Y pues ya saben, si ocupan los árboles me los pueden pedir por Instagram, por Facebook, no hay ningún problema. Pues espero que les haya gustado el video y pues nada, chicos, chicos, esto de que estén emparentados tanto o que sean tan cercanos algunos de estos príncipes, que realmente ya no son príncipes, pues alemanes con la Casa Real Británica, tiene que ver con la conexión que tenía Felipe Duque de Edimburgo, también con el hecho pues de que esos principados alemanes, ducados y grandes ducados, dieron muchas consortes también a, pues a la familia real británica. En su momento, pues también acuérdense, lo que pasa es que de Hannover es de donde sale la familia real actual, que en realidad pues venían de Alemania, ¿no? Por esto que pasa con los jacobitas y la Revolución Gloriosa y todo eso que ya se los platiqué, pero por eso es que están tan emparentados y por eso es que tienen tantas conexiones y incluso vemos como algunos son cercanos a esa familia real, ¿no? Incluso tienen títulos, como en el caso de Ernesto de Hannover, que él tiene incluso también títulos británicos, está en la línea de sucesión británica, súper abajo, pero allá anda. Pero pues eso tiene que ver con esta parte de la historia. Y pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias.